Buenos días para todos, chicos de grado octavo. Iniciamos nuestro Zoom. Estamos en la semana 5 de Estudiando en Casa para Aprender y no para Perder. ¿Vale? Vamos a ¿veis una cosa acá? Bien. Estudiando en Casa para Aprender y no para Perder, ¿vale? Vamos a verificar nuestra guía de conocimiento, la que tenemos. Vamos a mirar la parte conceptual y vamos a revisar el contenido, ¿vale? Ahora, chicos, lo siguiente. Resulta y pasa de que estamos en la semana 5, ¿cierto? La 5. Y un periodo tiene 10 semanas. O sea, vamos en la mitad del segundo periodo ya, ¿vale? Por favor, tengan presente eso. Vamos en la mitad del segundo periodo. Ya vamos en la mitad, ¿vale? Ya nos quedan otras 4 semanas y chao. Porque la última semana, pues puede ser de evaluación, entonces se va a perder 2 clases, ¿vale? Entonces, por favor, estar pendientes, con lo que tengan para hacer, ¿vale? Por favor, Karin Castañeda me activa la cámara, ¿vale? Gracias. Bien, bueno. ¿Cómo? Entonces, seguimos acá, vamos a mirar nuestra guía de verificación. Perdón, la guía de conocimiento de grado octavo. Y vamos a trabajar sobre ella, ¿listo? ¿Ya todos tienen la guía? Ya todos la descargaron, todos la tienen, ¿cierto? Bien. Entonces, La profe me deja ir por mi guía, es que la dejé, digamos, ahí en mi cama. ¿Voy por ella? no puede ir. Vaya rápido, vaya rápido, vaya rápido. ¿Qué pregunta tan? Ay, no. Responsable, hermano, responsable. Porque otro hace como usted, se va y no dice nada. ¿Entiendes? Esa es la diferencia, ¿vale? Bien, chicos. Entonces, la segunda, esta es la guía de conocimiento número 3, ¿cierto? Estamos en ciencias totales, prefísica. ¿Bien? Porfa, silencien el micrófono, Luis González, ¿vale? Gracias. Estas son las características de los gases, ¿vale? Las características de los gases, ¿sí? Entonces, aquí ya nosotros ya habíamos hablado, nosotros de qué, de los sólidos, los líquidos, y ahora vamos a hablar de los gases, ¿cierto? De los gases. ¿Quién de ustedes ya vio este simulador? ¿Quién entró ya acá? ¿Alguien ya entró, Stanley? Yo sí, profe. ¿Ya entró, Stanley? Vamos a entrar todos y vamos a revisar. Pero antes de eso empecemos acá a mirar las características de los gases. Las características de los gases. Dicen, el comprender las diferentes propiedades de los gases y lo podremos conseguir a través de un modelo que pretende explicar cómo están formados los gases, cómo son por dentro, ¿cierto? Un modelo es una aproximación a la realidad, ¿sí? Vamos a modelizar algo. Cuando uno modeliza, lo que uno hace es que sea una situación muy parecida a lo cotidiano, que tenga características cotidianas, ¿sí? Los modelos se valoran para facilitar la comprensión y el estudio de diversos fenómenos. Las leyes de los gases ayudan a predecir el comportamiento de estos, pero no explica lo que sucede a nivel molecular y que ocasiona los cambios, pero se observan en el nivel
en el nivel... en el nivel molecular y que ocasiona los cambios que se observan en el nivel microscópico. Por eso se ha propuesto que la teoría molecular, en momento inicia por Bernoulli y posteriormente por Maxwell y Boltzmann. Bueno, cuando estemos en un grado más alto, vamos a interpretar cada una de esas. La de Maxwell, la de Bernoulli y la de Boltzmann, ¿vale? Una de las características, tiene comprensión, tiene expansión, tiene difusión. Es ese proceso del recipiente que los contiene. Entonces, miren, la compresión. ¿Qué interpretan ustedes por compresión? Quiero escucharlos. Lean esto, lean acá y me dicen qué ¿Que interpretan. se comprime? Bueno, sí, eso es verdad que se comprimen. ¿Qué otra cosa? Tomando como referencia el tamaño de las partículas de un gas. Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿no? Pero quiero que léanlo, leámoslo. A ver, ayúdame a leerlo, Acosta. ¿Qué cosa, profe? Porque estaba por ahí en otra cosa, mano. Ayúdame a leer esta parte de acá. Compresión. Tomando como referencia el tamaño de las partículas de un gas, existe una gran distancia de espacio vacío entre ellas, lo que hace posible su compresión o comprensibilidad, es decir, la reducción o disminución de los espacios vacíos entre sus moléculas, lo cual se logra aumentando la presión y disminuyendo la temperatura. Es la compresión, ¿cierto? ¿Aumenta qué? La presión y se disminuye qué? La temperatura, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez han tocado, cuando usted va a un montallantas, y van a entrar llanta a un carro, ¿ustedes han tocado o han sentido la temperatura de ese aire? No sé, no, creo que es muy frío porque yo sí lo sentí un poquito. Sí, pero fue para mí también porque cuando acompañé a mi tío a que le arreglaran la llanta de su carro, pues yo también lo sentí así un poquito, pues, frío. Frío, ¿cierto? ¿Sí? Gatazo. Bien. ¿Qué otro? Vea, ahí está todavía molestando ese muchacho. Vea. Se ha puesto como 5 nombres. Diga, pero es Y Está, profe. nada que puede entrar. Pobrecito. F. Y ya el que ahorita se salga, que lo saque el internet, tiene que escribirme por el WhatsApp para poderlo dejar entrar porque ya no lo dejo entrar. Y eso que ahorita tenemos descanso y después inglés. Hacks versus Ay, hacks. No, qué vaina. y ese hay un pequeño problemita con Hyder. Entonces, Ay, sí, papi, ahí sí es que le pega su regaño, ahí sí es que se Ahí apaga. sí, ahí sí, F en el chat. A la P. Quiere aprender. ¿pero aprender qué? Ah, Uy, era. Quiere aprender a hackear. ¿Cuál hackear? Si fuera hackeado ya estuviera acá adentro, no ha podido entrar. ¿No es que no le doy permiso de entrar? Ya habéis acabado la clase del solo. Sí, tiene la clave del usuario, ya no hay más. Alguien se la dio. Por algún ¿Pero lado. quién? Traicionar la corona al pueblo. Bien. No, esto no, listo, sigamos acá, chicos. Entonces, la comprensión es, fíjense cuando hay un recipiente donde se comprime el aire como el de las bombas, ¿cierto? Se comprime el aire ahí. Está bien. Tiene mucho aire comprimido, ¿cierto? Hay mucha comprensión adentro, ¿cierto? Los espacios entre las moléculas se empiezan Uy, a pequeñar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se aumenta la presión, aumenta, ¿cierto? Aumenta y disminuye la temperatura. ¿Y la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? Disminuye, ¿cierto? Disminuye. La temperatura disminuye. ¿Bien? Entonces, ahora miremos aquí la expansión. A ver, miremos acá, a ver.
Carlos González, ayúdeme a leer acá lo de expansión. González. Profe, yo no sé si quiero, sea estúpido, pero No, 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 para mí Carlos. parece que Carlos tiene la cámara apagada. Sí. Profe, Es que yo sé la lo que tiene él hace. pagada, crack. No, él coloca una foto y le activa el audio. Él no es de calidad. Sí, que Exacto. se Sí, queda es quieto. verdad. Dios santo. Ya lo reportamos. Físima, F. Buenos días, coordinadora. Cordi, el estudiante González, Carlos González, está en clase, pero él como que activó solamente el micrófono y la cámara, pero como que colocó una foto, porque no participa, no hace nada. Ojo, para que por favor llame la acudiente, vale, gracias. Es muy bueno. De mamut. Buenos días. Parece verdad. ¿Listo? Bueno, entonces, Sí, es foto. espérate. Buenos días, Corte Strict. Fue FK. De que el estudiante Carlos González, él puso una foto y activó el micrófono, pero no participa. Es por favor para que llame a la acudiente, vale, gracias. Ya lo reportamos, listo. Pues saquémoslo porque no está acá, pues ¿para qué lo tenemos acá, sí o no? Chao. De adorno. Listo. Chao. Bien, entonces, expansión. A ver, Isasa, ayúdeme usted, Isasa. Ay, ¿Qué, profe? Lo leo. Sí, por favor, lo lee y nos interpreta. ¿Qué interpreta usted por expansión? Cuando se calienta una muestra de gas, aumenta la velocidad promedio de sus partículas, las cuales se mueven en un espacio mayor, dando como resultado que todo el gas aumenta, su volumen se ha expandido. Eh, pues no sé. ¿No? Y Sasa nunca entiende. ¿Nada? ¿No entiende nada? ¿No entiende nada? No, ¿No? Bien, busquemos acá otro, a ver. Guerrero. Guerrero, cuéntame, señor. cuéntame. Em, yo creo que es como que aumenta, ¿se puede decir? Bien. Vamos a mirar estas dos, vamos a mirarla en el simulador. La última es que la comprensión es que, ¿qué? Que empieza, ¿qué? Las partículas empiezan a tener más cantidad de partículas, ¿y qué pasa con la temperatura? Disminuye, ¿cierto? Y que el espacio vacío entre ellas empieza a disminuir, ¿cierto? Bien. Entonces miremos acá. Miremos acá, esto es un gas, ¿cierto? Ahora voy a poner aquí una molécula, ¿cierto? Estas son las partículas, ¿cierto? Son las partículas, ¿bien? Y nos decía que cuando hay comprensión, ¿cierto? ¿Cierto? Es decir, reducción o disminución de espacios vacíos entre sus moléculas, lo cual se logra el aumento de presión y disminución de temperatura. Entonces vamos a mirar acá. Debe aumentar la presión y disminuir la temperatura, ¿cierto? Vamos a ver, vea.
Vamos a meter más cantidad de moléculas, mire. Hay una cierta cantidad de moléculas, ¿cierto? Esa es la cantidad acá. Y mire la presión que hay. Creo que no está entrando más. Fíjese que en menor área, ¿cierto? Mayor presión, ¿sí? Ahora fijémonos acá. Fijémonos en el movimiento que tienen las moléculas. Vea, voy a generar temperaturas bajas y vamos a mirar qué es lo que pasa acá, con las moléculas, con la presión y con la temperatura, ¿vale? La temperatura bajó, mire. ¿Y qué pasó con la presión? También. Y el movimiento de ellas también bajó, ¿cierto? Pero fíjese, ahora voy a subir la temperatura. Las moléculas siguen siendo las mismas porque no le he puesto más moléculas. Ya las que fueron, vea, ya no le he puesto más. ¿Listo? Bien. Ahora, que el espacio vacío entre ellas se... Bien. El que colocó doble micrófono, por favor. Vale, chicos, estoy física, la temperatura bajó, siendo la molécula la misma cantidad, pero voy a darle más, vea. Voy a ponerle más, vea. Más presión acá, mire. Fíjense que si yo cojo y amplío esta área, verle que acá estoy, por favor, silencie el micrófono, ¿vale? Eso, chicos, fíjense que la presión disminuyó, ¿sí? Si yo le doy mayor temperatura, fíjense qué pasa, vea, llega una presión hasta un punto, vea. Hasta ahí, vea. Y le voy a dar más, vea. Bueno, no sube más, pero si yo cojo el área, la disminuyo acá, ¡pum! Se reventó, porque la presión no aguantó. ¿Qué es lo que pasa cuando una llanta o cuando una olla pitadora, pues dentro de ella se genera mucha presión o la temperatura sube mucho, ¿sí? Y no tiene por dónde escapar presión. Por eso es que estallan las ollas pitadoras, ¿vale? ¿Listo? Porque la temperatura pues hace que las moléculas tengan un movimiento grande, ¿cierto? Que es lo que es la expansión, ¿cierto? Entonces la expansión es, cuando se calienta una muestra de gas, aumenta la velocidad promedio de sus partículas. Miremosla aquí ya para finalizar, miremos eso, vea. Miren, voy a poner aquí un poquitico nomás, vea. Voy a empequeñar acá el área. Vea. Fíjese cómo se está moviendo ella, vea.
Lo que nos dice acá es que cuando se calienta una muestra de gas, aumenta la velocidad promedio de sus partículas. Aumenta la velocidad. Vamos a ver. Entonces vamos a calentar esto, a ver. Fíjense que está aumentando la temperatura, mire. Fíjense la temperatura. Fíjense en el movimiento de ellas. Vamos a decir que cambia su velocidad. ¿Su velocidad cambia? Vea. ¡Pum! Mucha presión, voló la tapa. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, vamos a finalizar hasta acá nuestra grabación. Chicos, que estén muy bien. Dios los bendiga. Y este video va a ser subido al canal de YouTube del colegio, ¿vale? Gracias, chao.